Hay una pregunta que se desprende de la historia de la literatura, la filosofía y la experiencia humana. ¿Qué es lo que nos sostiene como alguien y no como nadie? Hoy vamos a explorar esa pregunta a través de un cuento de Edgar Allan Poe que, pese a ser breve, resulta ser devastador. El retrato oval. Porque en este relato ocurre algo profundamente inquietante. Una mujer muere, pero su identidad no desaparece. En el retrato oval nos encontramos en un castillo abandonado, frente a una pintura de una belleza casi imposible. Sin embargo, lo que perturba al observador no es únicamente su perfección estética, sino la sensación de que ese rostro no está simplemente representado, sino contenido en la imagen, como si la vida misma hubiera sido fijada en el lienzo. Cuando el narrador descubre la historia del cuadro, la escena adquiere un carácter trágico. El pintor, obsesionado con su arte, decide retratar a su joven esposa. Ella posa sin resistencia, con una entrega silenciosa, mientras él trabaja sin descanso, absorto en la obra. Poco a poco, sin que el artista lo advierta, los colores del cuadro se intensifican al mismo tiempo que la vitalidad de la mujer se extingue, y cuando finalmente el pintor concluye su obra y contempla satisfecho haber capturado la vida misma, dirige su mirada hacia su esposa y descubre que ha muerto. En ese instante se revela la dimensión más inquietante del relato. La vida no ha desaparecido, ha sido desplazada. Hay un detalle en este cuento que resulta decisivo para comprender la lógica profunda de lo que ocurre. La mujer no tiene nombre, no es llamada por un nombre propio que la singularice, es designada simplemente como la dama o su esposa. Esto no es un descuido menor ni una omisión irrelevante. Nombrar no es solamente identificar. Nombrar implica reconocer la existencia del otro como sujeto. El nombre establece un vínculo, fija una identidad en el lenguaje, otorga un lugar en el mundo simbólico. Al no nombrarla, el relato la sitúa en una zona ambigua, no plenamente sujeto, pero sí plenamente disponible para ser convertida en objeto. Esta relación entre el nombre e identidad no es una invención moderna, sino que se remonta a concepciones muy antiguas. En los textos de magia de los papiros griegos se sostenía que conocer el verdadero nombre de una entidad implicaba tener poder sobre ella. El nombre no era una simple designación arbitraria, sino el lugar donde residía su esencia. Pronunciar el nombre verdadero permitía invocar, manipular o incluso destruir aquello que era nombrado. Esta lógica aparece con claridad en la Odisea, cuando Odiseo, enfrentado al cíclope Polifemo, decide ocultar su identidad diciendo que su nombre es Nadie. Gracias a ese artificio, logra evitar que el monstruo pueda identificarlo y vengarse. Sin embargo, cuando finalmente escapa, el orgullo lo traiciona y revela su verdadero nombre. En ese momento se expone por completo, pues al ser nombrado puede ser alcanzado. Polifemo invoca a Poseidón y condena su destino. El nombre revelado es, en ese sentido, el alma expuesta. Poe retoma esta lógica en Morella, donde la identidad se articula de manera igualmente inquietante. La hija de Morella crece sin nombre, en una suerte de suspensión identitaria, pero en el momento en el que el padre, en un acto casi involuntario, pronuncia el nombre de la madre, Morella, sobre la niña, la identidad se fija de manera definitiva. La niña responde, aquí estoy, y muere. El acto de nombrar no solo reconoce, sino que también puede clausurar, fijar y consumir la identidad. En este punto, la reflexión de Luigi Pirandello en el difunto Matías Pascal adquiere una relevancia particular. El protagonista afirma que una de las pocas cosas que sabía con certeza era su nombre.
Su identidad se sostenía en esa designación, pero cuando pierde ese nombre y adopta otro, lejos de alcanzar la libertad, descubre una forma más radical de existencia. Sin nombre no puede actuar en el mundo, no puede reclamar, ni vincularse, ni sostener una vida social efectiva. Se convierte en una figura sin inscripción, en una suerte de sombra. La ausencia de nombre no lo libera, lo disuelve. Si regresamos entonces a El retrato oval, comprendemos que el problema no es simplemente que la mujer pierda su nombre, sino que nunca es plenamente reconocida como sujeto dentro del relato, y esto la deja expuesta a un proceso más profundo que la mera omisión nominal, su conversión en imagen. Porque si el nombre puede sostener la identidad, hay algo aún más radical que puede sustituirla, la imagen. El nombre nos inscribe en el lenguaje, pero la imagen puede fijarnos de tal manera que termine reemplazándonos. En El retrato oval, lo que ocurre no es simplemente la muerte de la mujer, sino la transferencia de su vitalidad hacia el cuadro. El lienzo no representa su identidad, la captura y la sustituye. El cuerpo se vacía mientras la imagen se llena. La obra queda, la mujer no. Esta misma lógica aparece, invertida, en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Allí, el protagonista desea que el cuadro envejezca en su lugar, que absorba el paso del tiempo y las marcas de su corrupción moral. Su deseo se cumple, el retrato se convierte en el depósito de su degradación, mientras él conserva una apariencia intacta. Dorian llega a reconocer en el cuadro el verdadero rostro de su alma. En Poe, el artista roba la vida para existir. En Wilde, el arte conserva la vida mientras revela aquello que el sujeto intenta ocultar. La reflexión de Pirandello en Uno, Ninguno y 100.000 profundiza aún más esta problemática. Vitangelo Moscarda descubre que la imagen que tiene de sí mismo no coincide con la que los demás perciben. Cada mirada construye una versión distinta de su identidad. De este modo, deja de ser uno para convertirse en una multiplicidad irreconciliable, y si es 100.000 para los otros, termina siendo ninguno para sí mismo. La identidad, lejos de ser una unidad estable, se fragmenta en la percepción ajena. En este punto, Samuel Beckett lleva la crisis de la identidad a su límite extremo en Not I o No Yo. Allí, la identidad ya no se sostiene ni en el cuerpo ni en la imagen, ni siquiera en el nombre. Queda reducida a una voz, a un flujo de palabras que no logra asumirse como propio. Cada vez que la voz se aproxima a la primera persona, la rechaza. No, ella. El sujeto ya no puede decir yo. La identidad se ha vuelto impronunciable. Frente a esta disolución progresiva, donde el nombre expone, la imagen sustituye y la mirada fragmenta, la filosofía de Emmanuel Levinas propone un desplazamiento decisivo. La identidad no se constituye en el encierro del yo, ni en la contemplación de la propia imagen, sino en la relación con el otro, y esta relación se manifiesta en el rostro. El rostro del otro no es una imagen estética ni un objeto de contemplación, es una interpelación ética, es la presencia de una alteridad que exige ser reconocida, que impone una responsabilidad. El rostro rompe el ensimismamiento del sujeto y lo obliga a responder. Desde esta perspectiva, el gesto del pintor en el retrato oval adquiere una gravedad radical. No se trata simplemente de un artista obsesionado que descuida a su esposa, se trata de un sujeto que deja de reconocer al otro como rostro. El texto señala que el pintor apenas apartaba la mirada del lienzo, ni siquiera para mirar el rostro de su esposa. En ese gesto se juega todo. Al no mirar su rostro, al no reconocer su alteridad, la reduce a materia.
no la mata mediante un acto violento, sino mediante una negación más profunda, la convierte en objeto. El resultado es inquietante. La obra triunfa, el cuadro contiene la vida, pero la mujer ha sido aniquilada. La identidad no ha desaparecido, ha sido desplazada hacia la imagen, porque no hubo un reconocimiento ético que la sostuviera en el ámbito de lo humano. De este modo, las obras que hemos recorrido convergen en una misma enseñanza. La identidad no está garantizada, no reside de manera estable en el nombre que nos es dado, ni en la imagen que nos representa, ni en la percepción que los otros tienen de nosotros. La identidad se juega en un terreno más frágil y más exigente, en la capacidad de reconocer al otro como alguien y no como algo. Cuando esa capacidad se pierde, el nombre puede volverse una trampa, la imagen puede devorar la vida y el sujeto puede desaparecer sin dejar rastro. Y quizá por eso el final del retrato oval resulta tan impactante. No porque haya una muerte en el giro final, la literatura está llena de muertes, sino porque, de algún modo, no ha desaparecido. Permanece en la imagen, fijada, inmóvil, intacta, mientras su cuerpo ha dejado de existir. El pintor ha logrado su obra perfecta, pero al hacerlo ha desplazado la vida fuera del mundo de los vivos, ha convertido a un ser humano en forma, en superficie, en apariencia, y en ese gesto ha revelado algo inquietante, que la identidad puede sobrevivir, pero no necesariamente en quien la habitaba. El cuadro queda, la mujer no, y sin embargo, al mirarlo, seguimos teniendo la impresión de que ella está allí.